Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. El gobierno del estado de Yucatán agradece su asistencia y participación y como parte del programa Sin Violencia en Contingencia, trae para ustedes la plática titulada ¿Qué nos corresponde hacer para mejorar nuestra ciudadanía?, la cual estará a cargo de un servidor, licenciado en Derecho y politólogo, además de coordinador en CEPREDEI, Guillermo Fournier, y mi compañero, el abogado Jerónimo Munguía Zarco, analista jurídico en CEPREDEI. Agradecemos también la presencia del licenciado Ángel Paz y gracias por fungir como nuestro intérprete durante esta charla. Le recordamos también a usted que nos hace el favor de acompañarnos, que al final de la presentación habrá un espacio de preguntas y respuestas, por lo cual les pedimos atentamente que nos compartan cualquier duda o comentario que tengan respecto del tema y con mucho gusto al final de la presentación las atenderemos. Bueno, pues para comenzar con este tema que se relaciona con la participación ciudadana, con la responsabilidad también que tenemos todas y todos como ciudadanos, habría que comenzar por definir algunos conceptos. Y son términos que seguramente escuchamos regularmente, pero quizá de repente nos hace falta el detenernos un segundo a reflexionar sobre su significado, a buscar cuál es el alcance de estas palabras que de repente se repiten como discursos, pero que son sumamente trascendentales para construir una sociedad pacífica, que podamos prevenir la violencia y la delincuencia y que podamos vivir todas y todos sanamente. Entonces, aquí tenemos esta triada de elementos: la ciudad, la ciudadanía y la cultura ciudadana. Desde luego están estrechamente relacionados entre sí. A ver, para hablar de ciudad, pues tenemos que hacer un brevísimo repaso histórico. El concepto de ciudad como una comunidad, es decir, un grupo de personas que se establecen en un determinado territorio, que tienen unas reglas de convivencia, es decir, unas leyes sobre cuáles son sus obligaciones y desde luego también cuáles son sus derechos, que tienen una autoridad de gobierno. Este concepto surge en la antigua Grecia, en unas comarcas que se llamaban polis en aquel entonces. Después, con la expansión del Imperio Romano, que llegó a ser enorme y muy poderoso, pues ya se establece el concepto de ciudad y poco a poco, a lo largo de las décadas, de los siglos, se ha ido transformando este concepto de ciudad. En la medida en que los seres humanos comenzaron a evolucionar y a irse relacionando poco a poco en comunidades mucho más complejas, mucho más grandes, esto lo permitió la comunicación, pero también, por ejemplo, el hecho de poder contar con una moneda y desde luego leyes que aplicaran para todos. Entonces ya se fue sofisticando esto y el establecerse en ciudades, en comunidades, lo que permitía es, en primer lugar, pues un importante desarrollo económico, pero también el que hubiera una estructura con, por ejemplo, el ejército que se encargaba de la seguridad, las autoridades gubernamentales. Eso hacía que hubiera una relativa, digamos, tranquilidad, que hubiera una estabilidad que permitiera a cada uno y cada una, pues, desenvolverse según sus propios intereses y también propició que las personas se pudieran establecer, por ejemplo, en diferentes profesiones, y eso fue sumamente beneficioso para mejorar la calidad de vida de las personas. Y entonces surge esta noción de lo que es la ciudadanía. Es decir, un conjunto sí de derechos comunes, sí de obligaciones, pero que se fundamentan precisamente en valores compartidos, en comportamientos compartidos, tradiciones que generan un arraigo entre este grupo de personas.
Y entonces surge lo que se llama identidad colectiva. Es decir, ya no es solo la individualidad de las personas, o ya no es solamente la convivencia familiar, sino que adquiere una importancia aún mayor, un sentido de pertenencia de grupo entre mi vecino, mi vecina, todas las personas que viven en comunidad, las personas que tienen las mismas costumbres que yo, inicialmente también en la antigüedad las mismas creencias, hablemos por ejemplo de creencias religiosas, desde luego el mismo idioma, hablamos el mismo lenguaje y por eso nos podemos entender. Y todo esto hace que los elementos en común generen una identidad colectiva, es decir, yo me identifico con los demás y sobre todo yo me siento parte de una comunidad. Yo me siento, pues en aquel entonces yo me siento ateniense, porque eran de Atenas los griegos, ¿no? O yo me siento romano. Y ahora, por supuesto, pues yo me siento yucateco, yo me siento yucateca y eso me distingue porque hay algunas características que compartimos los yucatecos y yucatecas y desde luego también hay múltiples valores y principios que nos identifican y nos distinguen de los demás. En este sentido, lo que ocurre es que también nace un orgullo regional o también un orgullo nacional cuando hablamos ya de países. Sin embargo, el gran reto es no distorsionar este sentido de pertenencia que nos trae orgullo, porque el verdadero regionalismo o el sano regionalismo o nacionalismo, patriotismo, se basa en amar las tradiciones que compartes con los demás. Se trata de sentir un aprecio profundo hacia las costumbres, hacia el prójimo que comparte mi misma identidad colectiva, pero de ninguna manera debe entenderse como una oportunidad para, digamos, discriminación, una oportunidad para incitar el odio o el rechazo hacia quien no comparte esta misma identidad colectiva o ese sentido de pertenencia, porque al ser quizá de otra comunidad, comparte diferentes tradiciones, tiene diferentes creencias o incluso su apariencia es distinta por cuestiones étnicas. De ninguna manera debe de entenderse así. El concepto de ciudadanía, el concepto de orgullo y sentido de pertenencia sirve para unirnos, para ver en el otro la humanidad que existe y de esa manera trabajar juntos, cooperar para construir un mejor futuro y resolver asignaturas pendientes que siempre hay en cualquier sociedad. De ninguna manera debe entenderse como una oportunidad para construir muros o generar rechazo. Ese ha sido uno de los males de la era contemporánea y la era moderna, haber confundido quizá estas nociones. Entonces, cuando hablamos de ciudad, pues hablamos de, digamos, de un espacio territorial, de un grupo de personas que comparten algunas características, también comparten principios, valores y un sentido de identidad. Y a este sistema complejo de valores, de principios, de costumbres, a esto le podemos llamar cultura ciudadana. Es decir, la cultura ciudadana es un sistema particular de estas creencias, de estos vínculos que nos permiten sí identificarnos, pero también, sobre todo, la idea es que funja como una fuerza integradora que nos permita trabajar para construir una mejor sociedad, una mejor comunidad. Desde luego, también, dependiendo del lugar en el cual vivimos, pues existen marcos regulatorios, es decir, existen leyes que debemos de atender. Eso también forma parte del concepto de ciudadanía. Y entonces tenemos, por ejemplo, que en la mayoría de los países, si bien todas las personas nacen con derechos fundamentales por tener dignidad, es decir, por tener un valor intrínseco, también es cierto que conforme vamos desarrollándonos en sociedad, vamos adquiriendo quizá nuevos derechos civiles o políticos. Por ejemplo, en México y en la mayoría de las naciones, al cumplir la mayoría de edad, que en el caso mexicano es a los 18 años, pues las personas ya adquieren, por ejemplo, capacidad jurídica para suscribir contratos, ya tienen derecho a votar y elegir representantes
gubernamentales, etcétera. Son derechos que se van adquiriendo y por supuesto que la ciudadanía también va de la mano con una importante carga de obligaciones, de responsabilidades. Para muchos, por ejemplo, las principales obligaciones de un ciudadano es el votar precisamente para elegir en una democracia a representantes públicos, pero también el pagar impuestos que sirven para crear toda suerte de programas públicos y estrategias gubernamentales de la administración pública. Esta es la tríada que debemos tener en cuenta. ¿Para qué sirve entender esta dimensión ciudadana? Para que podamos saber que contamos con derechos y obligaciones, pero también para ser muy, muy conscientes de que hay responsabilidades que debemos atender y que no somos individuos aislados, sino como seres sociales necesitamos trabajar con quienes nos rodean para poder resolver asignaturas pendientes y construir un mejor porvenir. En este sentido, viene ya un concepto que ha tomado mucha fuerza en las últimas décadas, sobre todo a raíz de la consolidación del sistema democrático, que se ha extendido a lo largo del orbe, afortunadamente, en los últimos 100 años, sobre todo en el último siglo. La participación ciudadana es la intervención de la ciudadanía en la toma de decisiones respecto de la gestión pública y las acciones que tienen impacto en sus comunidades. Es decir, dentro de un sistema democrático, nosotros ya no podemos limitarnos a pensar que únicamente con votar, con emitir un sufragio cada vez que hay elecciones, pues ya estamos cumpliendo con nuestra parte, digamos, del proceso democrático. Lo cierto es que los principales protagonistas en una democracia ni siquiera son los gobernantes, quienes por supuesto son fundamentales, pero realmente los principales protagonistas en un sistema democrático son los ciudadanos, son las ciudadanas, que a través del involucramiento en la toma de decisiones, incluso de la administración pública o también en cuestiones legales, pueden abonar enormemente para que la agenda pública, es decir, los temas que nos importan a todos y todas porque nos hacen vivir en una mejor comunidad, en una mejor ciudad, en un mejor estado, pues pueden avanzar muchísimo más rápidamente. Desde luego que el aparato gubernamental, las personas que toman las decisiones en la administración pública, tienen un rol fundamental, indispensable, pero en la medida en la cual los vecinos, las vecinas, la ciudadanía se puede involucrar y puede haber una sinergia de trabajo conjunto, seguramente que va a haber un desarrollo muchísimo más importante. En este sentido, en el año 2007, en Yucatán, se crea la Ley de Participación Ciudadana, que permite que haya un mayor involucramiento de la ciudadanía, incluso poniendo la posibilidad de que se recolecten firmas, de que un ciudadano o ciudadana recolecte firmas para que pueda presentar a la autoridad gubernamental alguna iniciativa, y existen figuras jurídicas, son consultas populares como referéndum, como el plebiscito, pero sobre todo algo muy importante es que para que la ciudadanía sea capaz de participar es necesario que haya mucha transparencia, es decir, que el gobierno rinda cuentas de lo que está haciendo, de las acciones, pero también de los recursos. Y en ese sentido hay que mencionarlo porque es motivo de orgullo. La ciudad de Mérida, la capital del estado, es una de las más transparentes, de acuerdo a calificaciones nacionales, y también nuestro estado de Yucatán es una de las administraciones públicas más transparentes. Y ello, desde luego, que empodera al ciudadano, es decir, le da al ciudadano o la ciudadana herramientas para que puedan involucrarse mucho más. Y claro está, en la medida en la que hay un involucramiento importante, pues podemos mejorar muchísimo como sociedad, y desde luego que esta participación importante que hay de la ciudadanía, lo cual se refleja, por ejemplo, en altísimos niveles de participación electoral, es decir, los yucatecos y yucatecas, en comparación con otras entidades federativas, participamos muchísimo en los procesos democráticos. Eso, desde luego, que legitima la autoridad y nos permite construir vínculos importantes. Y desde luego, también el involucrarse en ciertas decisiones por parte de las y los yucatecos hará que creemos una sinergia imprescindible para que podamos continuar
con una sociedad pacífica y más aún que podamos resolver las asignaturas pendientes que, por supuesto, todavía nos aquejan. Muy bien, al hablar de estos temas, es importante observar que cada elemento, cada concepto funge como una suerte de engrane. Hay un engranaje, una dinámica. Cada elemento es interdependiente entre sí. Y de esta manera es que a través de una dinámica, de una sinergia, podemos lograr, activando estos elementos, que efectivamente hay una prevención de la violencia y una prevención del delito. Entonces, por un lado, la sana convivencia, es decir, el poder convivir tranquilamente con vecinos, vecinas, respetando, desde luego, tolerando y también viviendo virtudes como la generosidad y la solidaridad, hacen que el convivir en sociedad sea mucho más armonioso, mucho más pacífico. Cuando tenemos este respeto, estas virtudes en comunidad, entonces podemos hablar de que existe cohesión social, es decir, que en nuestra sociedad se viven plenamente todas estas virtudes, todas estas cualidades positivas, la tolerancia, el respeto, la solidaridad, que es importantísima. Hoy más que nunca necesitamos de solidaridad en medio de esta crisis de salud pública, de estos meses complicados. Pues la cohesión social entonces aparece como un elemento indispensable, pero la solidaridad en particular. Quisiera poner un ejemplo para ilustrar la solidaridad. Supongamos que una persona se corta un dedo, que aparece una herida que está sangrando en un dedo. Entonces, ¿qué ocurre con el cuerpo humano? Pues inmediatamente se activa todo el cuerpo ante la situación crítica, digamos. Los ojos voltean a ver la herida. Incluso por dentro, nuestro corazón va a latir con más fuerza, va a haber algo de adrenalina y seguramente la otra mano va a auxiliar. Bueno, los pies van a correr para buscar quizá un botiquín y la mano va a auxiliar a esa mano. Una sociedad una comunidad que verdaderamente está cohesionada, funciona de esa manera. Cuando uno de sus integrantes está padeciendo momentos difíciles o adversidad, inmediatamente el vecino, la vecina, el familiar, etcétera, cualquier ciudadano o ciudadana va a ir al auxilio de esa persona integrante de la comunidad en estado de necesidad, del mismo modo que todo el cuerpo se activa para auxiliar la mano herida. Esa es la integración que debe de existir en cualquier comunidad para que podamos minimizar las problemáticas y podamos maximizar el potencial de desarrollo. Y entonces, como resultado, además, tenemos el reforzamiento de factores de protección. Cuando hablamos de prevenir, tenemos dos elementos que tomar en cuenta. Los factores de riesgo, es decir, aquellas conductas o comportamientos que pueden hacer más probable que aparezca la violencia o la delincuencia. Un factor de riesgo, por ejemplo, son las adicciones. Un factor de riesgo es la violencia familiar. Un factor de riesgo es la desigualdad de género. Cuando hay esos elementos, es muy probable que tengamos casos de violencia y delincuencia. Por otro lado, los factores de protección son aquellas conductas o circunstancias que hacen menos probable que aparezca la violencia y la delincuencia. Factores de protección son, por ejemplo, que los jóvenes practiquen deporte o practiquen cultura, que los vecinos ocupen espacios públicos, etcétera. Esos son factores de protección. Al prevenir hay que identificar los dos para trabajar y minimizar los factores de riesgo y trabajar y maximizar los factores de protección. Cuando hay cohesión social y sana convivencia, desde luego que los factores de protección que hacen menos probable la violencia y la delincuencia pues se extienden y entonces podemos hablar de una sociedad de paz como la que tenemos en Yucatán. De cada uno y una depende trabajar para mantenernos así por muchas generaciones más. Pues muy bien, ahora voy a ceder la palabra a mi compañero, el abogado Jerónimo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Guillermo, por esta intervención muy valiosa.
Continuando con esta plática sobre qué nos corresponde hacer para mejorar nuestra ciudadanía, antes de comenzar a hablar de los componentes que integran el concepto de responsabilidad ciudadana, considero muy importante señalar que la responsabilidad ciudadana se comprende como un ejercicio cotidiano de todos los días. Es decir, todos los días somos ciudadanos, todos los días tenemos responsabilidades. ¿Cuáles son esas responsabilidades? Pues podemos comenzar a hablar sobre la rendición de cuentas o que los ciudadanos y ciudadanas estamos dispuestos a responder, o lo que coloquialmente podríamos decir como dar la cara, sobre aquellas cuestiones que caen bajo nuestra responsabilidad y asumir de manera consciente ese compromiso que queremos para obtener resultados y por los efectos de nuestras acciones, que evidentemente nuestras acciones tendrán consecuencias, positivas o negativas, pero a fin de cuentas, consecuencias. Entonces, a cada paso dentro de nuestra vida social, dentro de nuestra vida académica o profesional, tenemos la oportunidad siempre de actuar responsablemente. ¿Cómo qué acción podría ser una acción de responsabilidad? Simple y sencillamente, desde cruzar una calle, acciones de cuidado y respeto por los demás, son acciones de responsabilidad, cuidados del medio ambiente, recoger nuestra basura, en algunas ocasiones separar la basura también, el respeto por las reglas de convivencia, el respeto por los derechos humanos, el respeto también por la pluralidad de ideas y nuestro derecho humano a la libertad de expresión, de poder expresarnos libremente, siempre y cuando no ofendamos ni discriminemos a nadie, por supuesto, y obviamente la capacidad de dialogar, ¿no? Entendida esta también como un consenso y como un disenso. No siempre podemos estar de acuerdo, pero siempre podemos respetar la opinión de los demás, siempre, teniendo en cuenta que la dignidad de todas las personas es muy importante para convivir pacíficamente. Entonces, ¿qué es la responsabilidad ciudadana o cómo se compone la responsabilidad ciudadana compartida? Aquí, como podrán ver en la presentación, hay tres, digamos, características con las cuales podría hablarse de responsabilidad ciudadana compartida. Primero que nada, hablar de cultura ciudadana, que como señaló el maestro Guillermo en su intervención, pues es un conjunto de conductas, un conjunto de costumbres, de reglas, de valores, actitudes, incluso percepciones que comparten los miembros de una sociedad, que compartimos nosotras y nosotros como sociedad yucateca. Es vital, es de vital importancia tener estos valores de cooperación y de corresponsabilidad que nos fortalecen como sociedad, que nos fortalecen la convivencia y la paz social. Y que esto va muy ligado al concepto de empoderamiento ciudadano. Tenemos la cultura ciudadana, como todos estos valores, costumbres y reglas, y tenemos un empoderamiento ciudadano. ¿Qué significa o qué podríamos aspirar a tener cuando hablemos de empoderamiento ciudadano? Empoderar significa fortalecer. ¿Cómo nos podemos fortalecer como comunidad? No solamente desde lo individual, sino también como comunidad, hablando ya temas políticos, temas sociales, educativos, económicos, pero a fin de cuentas un fortalecimiento. Es decir, un empoderamiento ciudadano puede ser una participación activa dentro de los procesos gubernamentales o dentro de la toma de decisiones cuando como ciudadanos y ciudadanas queremos cambios positivos en nuestras comunidades y en nuestra ciudad, en nuestras colonias, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro estado en general. Es decir, no solamente tenemos que señalar una problemática, sino que además tenemos ganas de hacer algo por esa problemática. Entonces, nos organizamos como comunidad, nos organizamos, nos fortalecemos, vamos entre vecinos o entre, qué sé yo, grupos de organización de la sociedad civil, recaudamos firmas, o nos organizamos para una protesta pacífica, una manifestación. Bueno, ya estamos hablando de que como ciudadanía nos estamos empoderando para ejercer nuestro derecho también a ser escuchados y escuchadas. Entonces, hablar de empoderamiento ciudadano es también hablar de sentido de pertenencia. ¿Qué entendemos por sentido de pertenencia? Muy sencillo. Nos referimos siempre a este sentir, a esta conciencia de formar parte de un grupo en el que de alguna u otra manera adquirimos modelos de referencia
que siempre van a influir directamente en nuestras características, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Este concepto tiene, por así decirlo, su origen dentro de un origen en la familia. Primero nos formamos en tener un sentido de pertenencia con nuestra familia. Ya cuando crecemos y nos convertimos en adolescentes y luego adultos, ya tenemos un sentido de pertenencia siempre desde espacios más consolidados en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro estado. El que se sabe miembro de un grupo, sentirnos miembros de un grupo, estamos más predispuestos a cuidar lo que este mismo grupo representa, porque tiene un valor importante, tiene un significado importante, tiene incluso una filosofía importante. Nos sentimos, a fin de cuentas, parte y nos da orgullo, nos da valor como personas, nos da seguridad y nos da autoestima. Recordemos que, al igual que la cultura ciudadana y al igual que el sentido de pertenencia social, es entonces cuando podemos hablar que desde una colectividad y no únicamente desde una individualidad, derivado de todas estas características, podemos comenzar a hablar de una responsabilidad ciudadana compartida. ¿Qué podemos hacer entonces si juntamos esos tres elementos mencionados? Pues organizarnos, dialogar, consensuar y a fin de cuentas tomar acciones colectivas, porque queramos o no, vivimos en comunidad, vivimos socialmente en comunidad y siempre tendremos que tener que dialogar y tomar acuerdos. En ese sentido, ¿qué significa la responsabilidad y cuál es una diferencia que puede tener con la corresponsabilidad? Básicamente, una cuestión alude primero a lo individual y lo segundo a lo grupal. Es decir, la responsabilidad es un valor propio de nuestra persona que nos permite reflexionar, nos permite ubicarnos, nos permite valorar las consecuencias de nuestros actos, siempre o empezando más bien desde un plano de lo moral y a veces en lo legal, porque también está la responsabilidad legal. Sin embargo, cuando le adjudicamos ya la palabra ciudadana, responsabilidad ciudadana, bueno, ahí ya supone orientar este valor hacia el campo de las actitudes cívicas, desde la ciudadanía. Entonces, el concepto de responsabilidad ciudadana deviene ya como, no solamente hablando en un sentido estricto jurídico, sino en un sentido más amplio, como un proceso de desarrollo de una actitud proactiva, de pertenencia a una comunidad y además de reconocimiento de las obligaciones que como ciudadanos y ciudadanas tenemos. Es decir, respecto de nuestra sociedad de la que formamos parte, tenemos derechos y tenemos obligaciones. Impulsar este valor de responsabilidad ciudadana nos facilita para mantener un papel activo, un papel responsable de ciudadanía frente a cuestiones negativas, frente a cuestiones incluso apáticas, que muchas veces como sociedad nos vemos ante problemas de apatía entre nosotras y nosotros mismos. Entonces, al disminuir todas estas barreras, podemos comenzar a tratarnos como sociedad pacífica. Entonces, la corresponsabilidad, a fin de cuentas, o responsabilidad compartida, es a su vez una responsabilidad que es voluntaria. Sí tenemos derechos, sí tenemos obligaciones, pero a fin de cuentas, si queremos vivir en paz, si queremos cultivar una cultura ciudadana de paz, siempre vamos a tener que optar por algo que queramos, es decir, por ser algo voluntario. En ese entendido es que podemos comenzar a hablar ahora sí de una responsabilidad ciudadana compartida. Entonces, primero que nada es importante tomar en cuenta otro concepto también, que viene siendo uno que en lo personal me gustó mucho compartir y que es lo que quiero tratar en este tiempo. Primero que nada es hablar de que hay un principio de responsabilidad compartida que tiene su origen en el 5º programa de acción en materia de medio ambiente de la Unión Europea, que dice así: las obligaciones ciudadanas no recaen exclusivamente sobre un sujeto determinado, sino sobre todos aquellos actores implicados de un modo u otro en tal función. En esta responsabilidad conjunta intervienen sujetos privados y públicos. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, y en pocas palabras, significa que el concepto de responsabilidad compartida, uno de sus orígenes también, ya un poco más jurídicos,
han sido con el cuidado del medio ambiente. ¿Y por qué el medio ambiente? Porque el medio ambiente, a fin de cuentas, es una cuestión que nos afecta o nos beneficia en lo colectivo y no en lo individual únicamente. Es decir, no nada más yo quiero un medio ambiente sano y el que se va a beneficiar de un medio ambiente sano soy yo, sino somos todas y todos como comunidad. Entonces, si para tener un derecho a un medio ambiente sano, si queremos tener un medio ambiente sano, tenemos que ser responsables colectivamente, tenemos que ser ciudadanos responsables, y es ahí cuando ya entran nuestra responsabilidad y parte de nuestras obligaciones ciudadanas de cuidar el medio ambiente, de no tirar basura, de separar la basura, de recoger las heces fecales de nuestras mascotas cuando las pasemos en la calle, entre otras, ¿no? Puede haber mil y un ejemplos, siempre y cuando, siempre tomando en cuenta que la protección o la defensa ambiental, en este caso, como una responsabilidad compartida, no nada más deriva de un sujeto determinado, de mí o de a quien me esté escuchando, sino de todos aquellos actores involucrados en la sociedad, en los sectores públicos, privados y social. Es una responsabilidad conjunta, a fin de cuentas. Entonces, ¿qué importancia tiene la responsabilidad compartida? Podemos agrupar básicamente dos situaciones. Una, consecuencias positivas y otra, consecuencias negativas. ¿Qué pasa cuando no ejercemos nuestra cultura de la responsabilidad ciudadana de manera eficiente? Bueno, primero que nada, lamentablemente podríamos tener espacios públicos descuidados, parques descuidados, calles sucias, escuelas también. A fin de cuentas, el espacio público es para todas y todos y es nuestro deber ciudadano cuidarlo. ¿Qué sucede cuando estos espacios y estas consecuencias de no ejercer una responsabilidad ciudadana compartida llegan a extremos? Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si en mi colonia, en la que yo habito, estamos ante una situación, una incipiente situación que comienza a haber casos delictivos, que robaron la casa del vecino, la casa de la vecina, y pues yo me asusto y no hago nada, nomás digo, bueno, pues no me pasó a mí, y como no me pasó a mí, pues no hago nada. No. Entonces, ¿qué pasa cuando de repente la violencia escala? Puede escalar y no hacemos nada como sociedad. Bueno, llegamos a un extremo de que ya hay un rompimiento del tejido social. Ya no nos importa lo que le pasa a los demás hasta que no me pase a mí. Y cuando me pasa a mí, me quejo. Pero entonces, ¿dónde está la solidaridad? ¿Dónde está la cultura de la denuncia? ¿Por qué no ayudarnos entre todas y todos, cooperar, ayudar también a estar siempre atentos y atentas de lo que pasa a nuestro alrededor? Hablando de temas de seguridad, claro, hay muchos otros temas en los que podemos hablar de responsabilidad ciudadana, pero por mencionar uno que podría tener una grave consecuencia en el tejido social sería esta cuestión. Entonces, en el entendido de que sí le demos una importancia suficiente a la responsabilidad compartida, bueno, ahí ya podemos tener consecuencias positivas, que puede ser la convivencia ciudadana pacífica, es decir, apostarle a la cultura de la paz y apostarle a un mejoramiento de nuestro entorno. Creo que nadie me dejará mentir cuando puedo yo afirmar que si vemos que nuestra ciudad, que nuestras calles, que nuestros parques, que nuestras avenidas están bien cuidadas, nos da incluso una sensación hasta de seguridad, ¿no? Nos da una sensación de que podemos salir a la calle y hacer cualquier tipo de actividad que queramos hacer sin pensar en que nos va a suceder nada malo. Y creo que es algo de lo que tenemos que seguir apostando como sociedad yucateca, porque afortunadamente todavía contamos con índices buenos, índices considerables de seguridad en nuestra ciudad, en nuestro estado. Entonces, hablar de responsabilidad ciudadana compartida es hablar también de tener que tener en cuenta cuáles son las consecuencias positivas y cuáles son las consecuencias negativas. Entonces, cuando hablamos de esta convivencia ciudadana, ¿qué sucede o cuál es la importancia de que conozcamos a nuestras dependencias y sus atribuciones? Creo que a fin de cuentas, si se nos presenta una problemática y no denunciamos esta problemática o existe una necesidad y desconocemos a quién acudir, esta problemática siempre puede incrementarse o seguirse replicando y es entonces cuando se crean problemas mucho más grandes.
Entonces, cuando conocemos qué es lo que hacen nuestras autoridades, cuando tenemos en cuenta, bueno, qué es lo que está sucediendo. Hay una persona que eh, sufre de adicciones. Bueno, podemos canalizar, podemos, ¿sabes qué? Puedo levantar el teléfono y hablar a una dependencia, puedo hablar al DIF, puedo hablar a los servicios de salud de Yucatán, o si es una cuestión en la que hay una problemática de violencia de género, bueno, si es una medida preventiva, podemos tal vez tener alguna especie de comunicación con CEPREDEI o con la Secretaría de Seguridad Pública o con la Fiscalía, en dado caso de que se requiera una denuncia, entre otras, ¿no? Entonces, siempre tomar en cuenta esta necesidad. Cuando nos estamos informados e informadas sobre las competencias de cada institución e identificamos el modo de articularse entre sí, bueno, podemos ahora sí que tener mejores herramientas o mayores herramientas para ejercer nuestra ciudadanía de forma responsable. Entonces, eh, otra cuestión que de hecho también es importante mencionar aquí. ¿Qué pasa con el concepto de interculturalidad? Creo que como su nombre lo dice, hablar de responsabilidad ciudadana es también hablar de interculturalidad. ¿Por qué? Porque al estar en constante comunicación, en constante diálogo, convivir todos los días con personas que tienen otro tipo de costumbres, otro tipo de tradiciones, es también tomar en cuenta que siempre tenemos que comunicarnos y siempre en un espacio de respeto. Podemos convivir como sociedad yucateca, personas mayas y personas no mayas. Podemos convivir dentro de una diversidad cultural, dentro de gente que no tiene nuestras mismas tradiciones, nuestras mismas culturas, o que sí tienen nuestras mismas tradiciones y culturas, y siempre en un marco de respeto. Entonces, creo que es importante mencionar que para que la interculturalidad exista de forma idónea dentro de una responsabilidad ciudadana, dentro de una igualdad y no discriminación, hay que tener un cambio de actitud positiva frente a esta diversidad cultural. También proporcionar aspectos culturales diversos, no nada más tolero, no nada más respeto, sino también promociono, me involucro. Oye, mira qué padre que están haciendo actividades culturales sobre X o Y comunidad, sobre X o Y tradición de otro lugar que a lo mejor no es necesariamente de nuestra sociedad yucateca, pero que también coexisten con nosotras y nosotros. Entonces, bueno, podemos resaltar esto, ¿no? O nuestra queridísima tradición de Hanal Pichán. Bueno, seguimos promocionando nuestros aspectos culturales para todas y todos, porque a fin de cuentas es muy importante hablar de interculturalidad, hablar de un intercambio de saberes, de un intercambio de experiencias, que no nada más es de forma vertical, sino que, digamos, entendiéndose vertical desde una intergeneracionalidad entre generaciones, sino que también entre todo tipo de personas, todo tipo de gente que tengamos diversidad de opiniones también. Entonces, hablar de cambio de actitudes positivas, promocionar estos aspectos culturales y el intercambio de saberes y experiencias. Y bueno, finalmente es importante tener en cuenta los derechos y las responsabilidades de la ciudadanía. ¿Cuáles son estos? Siempre es importante tener en cuenta nuestros deberes, conocer nuestros derechos, saber que tenemos la facultad de elegir nuestras acciones, de cómo queremos participar en una comunidad democrática, cómo queremos participar en cómo ejercer una mejor ciudadanía dentro de nuestras acciones. ¿Qué ejemplos podemos dar aquí? Pues muy sencillos, ¿no? Respetar nuestras normas, respetar nuestras leyes de la sociedad, nuestras leyes de convivencia, tener en cuenta el conocimiento de los demás, los puntos de vista diferentes al mío, participar siempre, pues como mencionaba mi compañero Guillermo, ejerciendo también nuestro derecho al voto, debatiendo temas de participación ciudadana y democracia con todas y todos, siempre desde un involucramiento importante, ¿no? Cuando somos mayores de edad, siempre tenemos distintas responsabilidades cuando ejercemos profesiones. Un chofer de transporte público, un médico, un ingeniero, una periodista, una maestra, etcétera, ¿no? Siempre dentro de esas responsabilidades asumimos de manera consciente y voluntaria lo que queremos aportar como sociedad y que también como miembros de la sociedad esperamos que los demás hagan por el bien común, ¿no? La posibilidad de realizar todas estas acciones cotidianas, de
bueno, que si como padre o madre de familia tienes que enviar a tus hijos a la escuela o someterte a X o Y cirugía en un centro de salud, siempre esperas y depositas una confianza como ciudadano o ciudadana dentro de esta corresponsabilidad, ¿no? Entonces, en principio la responsabilidad es individual, aunque siempre podemos transitar y siempre hay que apostarle a hacerlo desde una corresponsabilidad. En un país, en nuestro país, siempre hay responsabilidades compartidas en las cuales pues el resultado de nuestras acciones siempre se va a componer, a fin de cuentas, de lo que tengamos nosotras y nosotros como cultura ciudadana. Cuidar el medio ambiente, que es como responsabilidad de todas y todos, esta acción de protección de políticas que siempre va a ser, digamos, tarea de todas y todos. Entonces, a fin de cuentas, la corresponsabilidad es ciudadanía y autoridades. Todas y todos siempre podemos aportar y este, dentro de lo que viene cabiendo, dentro de estos ejemplos, es, bueno, ya, para tener en cuenta un poco más de claridad en este tema, ¿qué acciones podemos realizar como ciudadanía para ejercer una mejor cultura, una mejor responsabilidad ciudadana? Ejemplos puede haber muchos, pero siempre podemos apostarle a varios. Primero que nada es, uno que me gusta mucho, es fomentar el derecho de asociación y reunión. Podemos desde asociaciones vecinales, organizaciones de la sociedad civil, grupos religiosos, grupos deportivos, grupos artísticos, tomar esta participación dentro de una organización, dentro de un grupo del cual nos sentimos parte y que además nos gusta participar. Es decir, tenemos estas relaciones grupales de confianza y de reciprocidad y nos fortalecemos para intervenir pues ahora sí que dentro de la convivencia pacífica y dentro de cualquier necesidad que tengamos desde lo individual y desde lo grupal, ¿no? Entonces, cuando tenemos estas formas de organización social, generamos siempre las condiciones para la resolución pacífica de conflictos, para solicitar a las autoridades qué es lo que queremos, que nos escuchen, siempre también tomando en cuenta que está uno de los dos ejemplos, es desde el generamiento de redes comunitarias de apoyo. Siempre tener redes comunitarias de apoyo, tener redes de confianza, nos da a nosotras y nosotros pauta y nos da las ganas de querer seguir tomando acciones por el bien común. Entonces, esta es una, ¿no? Otra, como mencionaba con el tema de la interculturalidad, pues siempre apreciando y respetando la diversidad cultural en la que vivimos, que esto es de todos los días y esto va a seguir siempre y seguir fomentando y apreciando la diversidad cultural es primordial para vivir en una sociedad pacífica. Entonces, teniendo en cuenta esto, también promoviendo actividades culturales, actividades deportivas y destacando las participaciones de cada persona desde la individualidad, pero también como parte de un grupo, siempre es importante porque es una acción que a veces parece sencilla, pero que siempre va a ser buena para ejercer una mejor cultura ciudadana y una mejor responsabilidad ciudadana. Otro ejemplo tan sencillo es el de reportar y denunciar problemáticas. Entonces, al reportar y denunciar problemáticas, pues le estamos apostando ahora sí a un mejoramiento de nuestra responsabilidad ciudadana. Muy bien. Pues como referencia podemos poner dos ejemplos de buenas prácticas, particularmente dos países que han tenido mucho éxito en crecer como comunidades pacíficas y además con un tremendo desarrollo económico. Por un lado tenemos a Canadá, un país con el cual compartimos el territorio de América del Norte junto con Estados Unidos. Y la particularidad de Canadá es que a pesar de no contar con una población muy numerosa, sí cuentan con un desarrollo económico impresionante, con una productividad enorme. Y parte de esta fortaleza que tienen como país es que han logrado, sobre todo en las últimas décadas, una tremenda integración de personas extranjeras que van a buscar oportunidades al territorio canadiense, y en vez de que haya rechazo a esta migración, han sabido los canadienses integrar a estos migrantes, logrando que sea un país sumamente plural y diverso. Entonces, la clave para el desarrollo de Canadá ha sido la inclusión, y es importante que tomemos este tipo de ejemplos también para adaptar a nuestras sociedades
valores importantes como el respeto, la tolerancia y, por supuesto, la inclusión, no solo hacia personas que quizá provengan de otros territorios o comunidades, sino también la inclusión a personas con discapacidad, por ejemplo, desde luego trabajar para que haya una igualdad de género, etcétera, etcétera. La pluralidad es un activo y por supuesto que no es una debilidad. Por otro lado, tenemos a Australia, un país ahí sí retirado, es una isla enorme en el Océano Pacífico, pero la particularidad de Australia es que han logrado mucha cohesión social, mucha integración, pero esta la han canalizado, por ejemplo, a cuidar el medio ambiente. Sabemos que a nivel mundial estamos padeciendo un calentamiento global que puede ser muy perjudicial para las próximas generaciones. En ese sentido, Australia nos demuestra que puede organizarse la población para cuidar el medio ambiente y generar un desarrollo sostenible. ¿Qué ejemplos de responsabilidad compartida podemos tener también, no? Básicamente, para no ahondar mucho en esto y ser concretos, ser sencillos, podemos hablar de 3 ejemplos. El primero es tan simple y sencillo como ir en nuestro vehículo o en el transporte público y estar pasando por baches callejeros, que muchas veces es algo muy común. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Nos quejamos del bache y ya, lo dejamos pasar, ¿no? Pero también es importante reportarlo, entonces tener en cuenta que podemos tener acceso a reportar este tipo de situaciones, ¿no? Que a fin de cuentas es una problemática. Hay una dirección dentro del Ayuntamiento de Mérida que se encarga de atender precisamente esos reportes de baches callejeros, y también está el teléfono del ayuntamiento, que es el Ayuntatel, el 070, donde se puede reportar este tipo de baches callejeros, que a fin de cuentas es una acción sencilla, pero que contribuye siempre a mejorar nuestra ciudadanía, nuestra responsabilidad ciudadana y nuestra cultura ciudadana, ¿no? Otro ejemplo sería denunciar una situación de violencia. ¿Qué pasa si estoy en mi casa y estoy escuchando que el vecino se está peleando a golpes con alguien en la calle, o en la casa de al lado hay una situación de violencia de género? Bueno, en vez de quedarnos callados, en vez de no hacer nada, siempre podemos apostar a denunciar al número de emergencias, que es el conocido 911. Y bueno, eso también es parte. A veces parece algo muy sencillo, pero es parte de nuestro actuar y nuestra responsabilidad ciudadana. O ahora con el contexto de la pandemia del coronavirus. ¿Qué pasa si estoy en la calle y en la fila del banco o del súper o en la banqueta, en la escarpa, alguien se desmaya o empieza a toser o ocurre alguna situación particular y a lo mejor pueda ser un posible caso de sospechoso de COVID? Tenemos a nuestro acceso, a nuestra accesibilidad gratuita, poder llamar al 800 Yucatán para comentar la situación, o en dado caso que se requiera, por ejemplo, una ambulancia, pues llamar al 911 y llega la atención inmediata para el ciudadano o la ciudadana que tenga este problema, ¿no? Es también parte de ejercer nuestra responsabilidad ciudadana a fin de cuentas. Entonces, tomando en cuenta estos ejemplos, es que podemos llevar a cabo esta pregunta. Muy bien, pues ya para ir concluyendo y recapitulando los temas abordados a lo largo de la presentación, tanto por el abogado Jerónimo como por un servidor, podríamos buscar puntualmente responder qué nos corresponde hacer para mejorar nuestra ciudadanía. Y básicamente podemos enfocarnos en 4 puntos principales. En primera instancia, respetar a la autoridad y también respetar a los demás ciudadanos, a las demás ciudadanas. Esta es la base indispensable para establecer una sana convivencia y poder aspirar a continuar siendo una sociedad pacífica. El respeto a la autoridad, el legitimar a nuestros gobernantes, pero también, por ejemplo, a nuestra autoridad policíaca. El hecho de que Yucatán tenga la policía más confiable de todo México, desde luego que ayuda muchísimo a que se pueda colaborar para construir
una sociedad aún más pacífica, ya que logremos mantener los índices de seguridad y de baja violencia y delincuencia con los que gozamos. Entonces, en primera instancia, respetar al prójimo, respetar a quienes me rodean y ver en ellos su dimensión humana. La misma dignidad que yo tengo también la tienen los demás y las demás. Segundo punto, involucrarnos en comunidad. Por ejemplo, cuando un espacio público, digamos un parque o un área verde, se utiliza para convivir, para hacer deporte, para promover la cultura, para organizarnos entre vecinos y vecinas, eso es sumamente poderoso para lograr que vivamos en armonía. La experiencia nos dice, y las investigaciones nos dicen, que cuando un espacio público se utiliza de esta manera, se utiliza correctamente, las familias que viven alrededor de ese parque tienen niveles de violencia familiar, por ejemplo, mucho más reducidos, y es muy probable que en las áreas urbanas que rodean a ese parque se presenten 0 casos prácticamente de violencia y delincuencia. En cambio, cuando un espacio público es utilizado como lugares donde quizá hay pandillas, donde hay adicciones, es más probable entonces que haya niveles de violencia y delincuencia alrededor de las calles de ese espacio público o parque. En cambio, cuando dejamos de pensar nada más en la dimensión individual para pensar en un nosotros y hacer una conciencia social, entonces todo fluye mucho mejor. En tercera instancia, organizarnos para resolver problemas. Cuando nos organizamos y complementamos talentos e ideas, entonces es mucho más factible que logremos resolver aquellas cosas que aún nos lastiman como sociedad. La organización es la clave para lograr este éxito. Y por último, crear redes de apoyo, crear verdaderos vínculos con los y las demás, que las familias tengan buena relación con las familias vecinas, que toda la comunidad tenga este sentido de pertenencia y este sentido también de identidad, va a hacer que podamos ser una sociedad mucho más cohesionada, pero también, sobre todo, mucho más cohesionada. Siguiendo estos 4 puntos, el respeto, el involucramiento, la organización y la creación de redes de apoyo, con seguridad podremos transitar hacia un mejor ejercicio de nuestra ciudadanía. Pues bien, esto ha sido todo respecto de la presentación y ahora abriremos un espacio para responder cualquier duda o comentario que haya surgido a lo largo de esta charla. Agradecemos desde luego su interés, su participación y bueno, pasamos a leer las preguntas y comentarios. Bueno, primera pregunta, vamos a contestarla. ¿A dónde podemos acudir para capacitarnos en empoderamiento ciudadano, para tener la preparación adecuada, para llevar a cabo las acciones que nuestra sociedad requiere? Bueno, es importante señalar, primero que nada, que desde las instituciones públicas siempre estamos constantemente tratando de evaluar y hacer prácticas, hacer muchas especies de competencias en las que podamos desarrollarnos, desde talleres, pláticas, conferencias, programas incluso, en los cuales podamos fomentar este empoderamiento ciudadano. ¿Qué sucede con estos temas? Cuando no necesariamente encontremos lo que queremos, siempre podemos solicitar al gobierno a través de la Secretaría General de Gobierno o a través de la institución con la cual queramos en algún tema en específico acudir. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, hay un programa de la Secretaría de las Mujeres que está dentro de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres. Ahí se encargan específicamente de atender las oportunidades de las mujeres en desarrollo económico, en desarrollo político, desarrollo personal, empoderamiento económico también. Hay varios centros, por ejemplo, en Celestún, hay en Peto, en Mérida, obviamente, y en Sotuta, entre otros municipios, ¿no? Siempre, por mencionar un ejemplo, pero siempre podemos fomentar estos espacios cuando no encontremos estas respuestas dentro de nuestras instituciones públicas. Siempre podemos fomentar estos espacios desde la ciudadanía, desde las pláticas que podemos tener entre vecinos en nuestros barrios,
desde ahora sí que, importancia que le podemos dar a nuestro sentir, a nuestro ser ciudadano, pero siempre, siempre, siempre tomando en cuenta la voluntad que podemos tener. Muy bien, Monse, quien nos sigue, pregunta, ¿cómo crear conciencia o interés de mis vecinos por cuidar nuestros parques, coladeras, etcétera? Pues, Monse, muchas gracias por tu pregunta. Yo respondería que es fundamental que en cada colonia, en cada fraccionamiento, existan ciertos liderazgos ciudadanos que tengan esa iniciativa para invitar a los vecinos, a las vecinas, para que entonces poco a poco se pueda ir generando esta conciencia, este sentido de pertenencia y de la mano de practicar precisamente estos valores sociales y de la mano de impulsar proyectos, por ejemplo, para recoger basura, para pintar algún espacio público. A través de estas experiencias, poco a poco los vínculos se van estrechando entre integrantes de una comunidad y poco a poco también surge una conciencia, un sentido de pertenencia y sobre todo una noción, una conciencia de que este espacio público me pertenece a mí, pertenece a los demás, pero también me pertenece a mí y yo soy parte de una comunidad que puede organizarse para mantener los parques limpios y puede organizar también actividades deportivas, culturales que interesen quizá a mi familia. Es decir, la cohesión social se construye día con día y hay que trabajar también con iniciativa, con liderazgo, para lograr precisamente vivir en un entorno de paz y en un entorno de sana convivencia. Gracias, Monse. Vamos a leer una pregunta más para continuar con nuestra despedida. Una pregunta que dice así, de parte de Mila. Gracias por la pregunta, Mila. ¿Cuáles son las competencias a lograr en empoderamiento ciudadano? Podemos hablar de muchas competencias, sin embargo, siempre creo que es necesario acotarlas a lo que queramos en específico. Por ejemplo, si a lo mejor lo que necesitamos es aprender a resolver conflictos de forma pacífica o a manejo de emociones, manejo de conflictos, manejo de estrés, siempre hay talleres de habilidades para la vida que se implementan desde CEPREDEI o que a veces se implementan desde el DIF o desde los centros culturales o a veces desde CEGEI. Entonces, muchas veces esas competencias las podemos adquirir a través de pláticas, a través de talleres, conferencias. Es cuestión también de, por ejemplo, estar en constante vínculo, en constante comunicación, revisando siempre las convocatorias que se emiten desde las instituciones públicas, que siempre hay una amplia variedad, pues para a fin de cuentas seguir fortaleciéndonos, ¿no? Dentro de nuestro empoderamiento ciudadano. Y que a veces también hay participaciones muy valiosas que se otorgan desde las organizaciones de la sociedad civil, que es también importante tomar en cuenta. Pero siempre, siempre estar pendientes porque a fin de cuentas es una tarea de todas y todos, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por tu pregunta. Y bien, finalmente, creo que con esto podemos concluir con la participación de maestro Guillermo Fournier y un servidor. Maestro Guillermo, muchas gracias por su valiosa participación, su valiosa intervención, el maestro Guillermo Fournier Ramos. Y muchas gracias a todas y todos quienes nos estuvieron escuchando y participando en la ronda de preguntas y respuestas. Les invitamos a seguirnos en redes sociales, en Facebook como Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana y en Twitter e Instagram como CEPREDEI. Así pueden estar pendientes de participar en las demás actividades, pláticas y talleres que como parte de este programa Sin Violencia en Contingencia estamos implementando. Aprovecho para invitarles a inscribirse mañana a la plática de las 12 del día, mañana miércoles 18, que tiene por título Igualdad y no discriminación para la construcción de la ciudadanía, que será impartida por el maestro Otto Cuauhtémoc Castillo González, que él es servidor público de CEPREDI, y
dentro de las demás talleres y pláticas que serán en esta semana. Y bueno, muchísimas gracias, maestro Guillermo, nuevamente, y que pasen una excelente, muchísimas gracias, Ángel, también, de verdad, valiosa interpretación, y muchas gracias a todas y todos, que pasen una excelente tarde.